Javier Milei, el líder populista de extrema derecha, que promete destruir el Estado de Argentina. Javier Gerardo Milei es un economista político y docente argentino, líder del espacio político La Libertad Avanza. Comúnmente es definido por medios de comunicación internacionales como un político de extrema derecha, en tanto que medios nacionales argentinos y consultores políticos de este mismo país lo describen como la derecha libertaria. Es seguidor de los postulados formulados por los economistas de la escuela austriaca y se autodenomina como anarcocapitalista, liberal, libertario y minarquista en la vida real, aunque varios de sus posiciones políticas se han considerado como conservadoras. El 23 de febrero del 2019, en un acto político en la capital federal, Javier anuncia su afiliación al Partido Libertario, donde además es nombrado presidente honorífico de este partido. A mediados del 2020, Milei se pronuncia a favor de las marchas opositoras al gobierno de Alberto Fernández, el presidente argentino. Actualmente, Javier Milei es diputado nacional en el Parlamento argentino. Varias de sus posturas han causado polémica, como su oposición al aborto, incluso en casos de abuso sexual, su rechazo a la educación sexual en las escuelas, su apoyo a la libre portación de armas, promover la teoría de conspiración de extrema derecha llamada marxismo cultural, la negación de la existencia de calentamiento global y su concepción de Estado como un enemigo. Si bien es cierto, Milei critica el populismo de izquierda, pero él practica el populismo de derecha. Pero ¿qué es el populismo en términos teóricos? Para el teórico político argentino Ernesto Laclau, el populismo es una definición como una forma de construir la política. Consiste en establecer una frontera política que divide la sociedad en ambos campos, amigo y enemigo, apelando a una movilización de los de abajo, de la masa empobrecida, frente a los de arriba, la clase rica. Ernesto Laclau sostiene que para que haya populismo se requieren tres condiciones básicas. Primeramente, es que se construya una relación solidaria entre los diferentes actores sociales que sufren vulneración de sus derechos y libertades y que sean transformadas en demandas políticas. De esta manera, cada demanda o necesidad se va encadenando, formando un proyecto político alternativo. Por ejemplo, cuando hay demandas insatisfechas a nivel del trabajo, de salud, de seguridad, de educación, de transporte, etc. Todas estas demandas se engarzan como eslabones de una misma cadena que posibilitan el nacimiento de un nuevo proyecto político. La segunda condición consiste en elaborar, a partir de las demandas insatisfechas, un discurso dicotómico que divide a la sociedad en dos campos: los de abajo, el pueblo, frente al de arriba, la casta oligarca, a la que se asigna la responsabilidad por el actual estado que sufre la sociedad. Es decir, se crea una fractura en la sociedad entre el pueblo y el antipueblo. Finalmente, el tercer estadio tiene lugar cuando este discurso dicotómico es representado o simbolizado por la figura de un líder político, quien puede ser desde un líder con autoridad y capacidad transformadora hasta un payaso o un líder sin capacidad, pero que domina bien la retórica. Dentro de los líderes populistas de extrema derecha podemos observar al presidente Donald Trump de los Estados Unidos, al presidente Jair Bolsonaro de Brasil y ahora en Argentina la figura de Javier Milei, posicionado en el espectro ideológico conservador de la extrema derecha. ¿Pero qué elementos en común tienen estos líderes políticos populistas de la extrema derecha? Lo primero es que consideran políticos que van a encontrar o van en contra del establishment, es decir, contra la clase política tradicional o de los partidos clásicos del bipartidismo, y su misión es destruir este sistema. En segundo lugar, los líderes populistas de la extrema derecha tienen un pensamiento megalómano y delirante, pues quieren recuperar la grandeza de su nación, deseo que queda reflejado en frases como "Make America Great Again", hagamos América grande otra vez. Esta idea de hacer naciones grandes de nuevo ha sido seguida por Bolsonaro en sus discursos y también Javier Milei. Hagamos Argentina grande de nuevo. Estos líderes populistas se consideran elegidos por una especie de divinidad y sienten que han sido llamados a cambiar el curso de la historia bajo un halo mesiánico. Otra característica del populismo de derecha es que cuando dividen la sociedad entre nosotros, el pueblo, y el enemigo, del lado del enemigo, quedan los inmigrantes, las feministas, los colectivos LGTBI, las organizaciones internacionales y todas las minorías étnicas que no entran dentro de su modelo de orden social conservador, pues ellos solo aceptan una nación bajo una única visión homogénea, donde las diferentes sociedades son castigadas y suprimidas. Asimismo, los valores o el sentido de orden social que pretenden establecer es absolutamente conservador. Imponen los valores cristianos, condenan la homosexualidad, criminalizan la práctica del aborto y viven en una teoría de la conspiración constante.
donde creen y hacen creer a la sociedad que existen unas fuerzas oscuras a nivel global que quieren destruir su nación. Y estas fuerzas oscuras pueden ser representadas por los comunistas, socialistas, inmigrantes, islamistas y organizaciones internacionales sobre derechos humanos que atentan contra sus intereses. Sus gobiernos se vuelven gobiernos autocráticos y autoritarios, limitan la participación ciudadana, hacen morir la democracia y hacen emerger una forma de gobierno personalista. Como podemos observar, el populismo es una enfermedad endémica que afecta tanto a la derecha como a la izquierda. Cada una construye sus propios enemigos y fantasmas contra los que decide luchar. Pero en medio de ese delirio y fractura social se encuentra la ciudadanía. Una ciudadanía que sufre los efectos del populismo. De unos líderes enfermos que luchan contra molinos de viento. Unos líderes desalmados que han perdido el juicio y la razón. Y que dirigen desde el gobierno toda la violencia contra la población para someter a los ciudadanos y tratarles como súbditos. De nuestro lado está la responsabilidad de otorgar poder a estos individuos megalómanos con ansias de poder, que ven las vidas de las personas como simples piezas de ajedrez a las que sacrifican para jugar a ser dioses. Gracias por su generoso tiempo y atención.